Bienvenidos, mi nombre es Diego Benjamín Aguilar Sánchez, pertenezco a la materia de consolidación de estados financieros al grupo 01T. Pues en este video hablaremos un poco acerca del análisis de la norma internacional de información financiera, en este caso la número 10, que nos habla acerca de los estados financieros consolidados. Pues esta norma, pues el Consejo la emite en mayo del 2011, que también ha pasado por ciertas modificaciones, ya que pues se va actualizando cada vez más, y pues la emite con el propósito de que pueda sustituir o llegue a sustituir a la NIC 27. Bueno, también hablaremos un poco acerca de pues, la temática general, ¿verdad? Como por ejemplo el objetivo que tiene esta NIF número 10, también los alcances, pero antes de ello también es importante mencionar o conocer, mejor dicho, algunos términos muy importantes para llegar a entender lo que dicta la norma acerca de, como por ejemplo, qué es una entidad controladora, qué es una subsidiaria, una casa matriz, y todo eso son términos que pues más adelante vamos a ver para lograr comprender muy bien lo que nos establece la norma. También en el alcance o la cobertura que tiene la norma, pues hay algunas excepciones, mejor dicho, como por ejemplo la subsidiaria debe de ser total o parcialmente participada por otra entidad, y así sucesivamente. También tenemos otros factores que pues se ven involucrados, ¿verdad? En este tema acerca de las entidades controladoras, como por ejemplo el control, el poder, los rendimientos, la vinculación, y que hay requisitos o características generales para su reconocimiento en el caso del control. También existen o se marcan criterios para considerar una entidad, para considerar una empresa controladora como una entidad de inversión, ¿verdad? Que ahí menciona que tiene que tener uno o más inversionistas, dedicarse a la inversión de fondos, perseguir ese objetivo. También tenemos algunos criterios, requerimientos de la contabilización con el propósito pues, de la aplicación de las políticas contables uniformes, que bien sabemos que pues, son principios o acuerdos que toman las empresas acerca de la elaboración y la presentación de sus estados financieros. También las participaciones no controladas que tienen también un proceso contable apegado a lo que dicta la norma, por ejemplo, se ubican dentro del patrimonio aquellas participaciones que no forman parte de la entidad controladora, y así sucesivamente, que lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora bien, podemos observar lo que es pues, nuestra presentación, que pues como les había mencionado es acerca del análisis de la NIF 19, que nos habla acerca de los estados financieros consolidados. Entonces hay una parte muy importante acerca de la vigencia, ¿verdad?, de esta norma, o sea, cuando se emitió, que aquí pues menciona que en mayo de 2011 el Consejo emitió la NIF 10 para sustituir a la NIC 27, pero algo muy importante mencionar es que esta NIF 10 ha tenido significativas modificaciones en el transcurso de los años, ya que pues esta se emite en mayo del 2011, pero también en junio del 2012 esta NIF 10 fue modificada por los estados financieros consolidados, acuerdos conjuntos e información a revelar sobre participaciones en otras entidades. También en octubre del 2012, pues la NIF fue modificada por las entidades de inversión. Y por último, la modificación en septiembre del 2014, la NIF fue modificada por venta o aportación de activos entre un inversor y su asociada o negocio conjunto, ¿verdad? Donde pues en esta misma modificación eh, lo que se busca es que aclaraban que las subsidiarias de una entidad de inversión deben ser consolidadas en lugar de medirse a valor razonable con cambios en resultados. Entonces vamos a ver lo que dice la ley, perdón, lo que dice la normativa legal, la normativa internacional acerca de esta NIF. Entonces, el objetivo de esta NIF dice que es establecer los principios para la presentación y la preparación de los estados financieros consolidados, que es la peculiaridad que vamos a hablar en este video, cuando una entidad
controla una o más entidades distintas. Como ahí lo podemos observar en esa imagen, pues encontramos lo que es una entidad de la cual otras, podría decir, otras sucursales, otras compañías, son controladas, ¿verdad? Por la casa matriz o dependen de ella de cierta forma. Entonces, más o menos, más adelante vamos a hablar acerca del concepto para comprender un poquito esto acerca de cuándo es una subsidiaria, cuándo es una controladora y así sucesivamente. Alcance, pues alcance de la norma o la cobertura de ella. Entonces dice de que una entidad que es una controladora presentará estados financieros consolidados. Tenemos claros que la entidad controladora tiene que presentar los estados financieros consolidados de las demás empresas pues, que tiene a su control. Y también esta NIF se aplica a todas las entidades excepto a las siguientes. Sabemos que siempre hay excepciones, ¿verdad? Entonces dice, una controladora no necesita presentar estados financieros consolidados si se cumplen todas las condiciones siguientes. Entonces, menciona ahí una de ellas, la subsidiaria total o parcialmente participada por otra entidad. Entonces, muchas veces aquí pasa de que pues la entidad no solo es controlada por una empresa, digamos así, sino que también por otra. Entonces, en este caso, pues no puede ser considerada una controladora para que presente estados financieros consolidados. También menciona otro punto. No se negocian en un mercado público. También otra de ellas no registra sus estados financieros en una bolsa de valores o regulaciones. Y no se aplica a los planes de beneficios post-empleo, ya que pues la norma nos dice, ¿verdad? Que no se aplica a los planes de beneficios post-empleos u otros planes de beneficios a largo plazo a los empleados, porque se hace la aplicación de la NIC 19 que nos habla acerca de los beneficios a los empleados. Entonces, también eso es una excepción. Y por último, también encontramos que una entidad de inversión no presentará estados financieros consolidados, sino que va a medir una inversión en una subsidiaria al valor razonable, pues según lo que dicta la NIF 9. Entonces, más adelante también vamos a hablar acerca de cuándo una entidad controladora es o se dedica a lo que es la inversión y también al cumplimiento de algunas características generales que ya dicta la norma también. Algo muy importante mencionar que dentro de lo que nos menciona la NIF 19 interviene lo que es un inversor y que dentro de esto hay un proceso de control, de poder, de rendimientos y de vinculación, ¿verdad? Entre el poder y el rendimiento. Entonces, el inversor, eh, el inversor en el caso de control dice de que un inversor va agarrando ese control una participada, perdón, mediante la evaluación de su control sobre la participada. Uno de ellos de esto es que menciona que el poder sobre la participada que tiene, ¿verdad? Sobre la entidad que es controlada. También otra de ellas es la exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada. Y la última, pues la capacidad de utilizar su poder sobre la participada, ¿verdad? Y es ahí donde nace lo que es el otro proceso, ¿verdad? El del poder. Y también nace el de rendimiento, que se vincula esto entre el poder y el rendimiento que tiene el inversor. Entonces, por eso hemos hecho este esquema. En el poder, pues el derecho existentes que otorga la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes. Ahí menciona acerca de las actividades relevantes y pues también la norma nos da a conocer cuál podría ser un ejemplo de estas actividades dependiendo de las circunstancias que pueden ser relevantes y entre ellas está, por ejemplo, ¿verdad? Actividades relevantes que puede tener el inversor, pues la venta y compra de bienes o servicios, ¿verdad? De la entidad participada. La gestión también otra de ellas, la gestión de activos financieros durante su vida, incluyendo cuando hay incumplimiento. También selección, adquisición o disposición de activos. O investigación y desarrollo de nuevos productos o procesos de la entidad, determinando así una estructura de financiación u obtención de financiación.
Entonces, esas son algunas de las actividades pues, de rendimiento que ya nos va explicando un poco lo que es la norma. También tenemos rendimientos. Eh, tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación, ¿verdad? En la participada. Y pues la vinculación, ¿verdad? Que yo les mencionaba entre el poder y los rendimientos, que dice que controla una participada si el inversor no tiene solo poder sobre la participada y exposición o derecho. Y también no controla una participada cuando ejerce derechos de toma de decisiones que le han sido delegados. Este fue el esquema, ¿verdad? Propuesto. También tenemos algunos requerimientos, aquí vamos a la parte contable, los requerimientos de la contabilización. Entonces ahí podemos observar que pues lo tenemos esquematizado, por ejemplo, política contable es uniforme y pues que comienza desde la fecha en que el inversor obtenga el control. Algo muy importante de conocer que las políticas contables pues son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de sus estados financieros. O sea, si siempre son principios, ¿verdad? O criterios de la entidad, pero siempre apegado a la normativa internacional, ¿verdad? Acerca de la presentación de los estados financieros y en este caso a cómo vamos a consolidar estos estados financieros. Entonces, en las políticas, en los requerimientos de contabilización nos menciona la norma que una controladora elaborará sus estados financieros consolidados utilizando las políticas contables uniformes para transacciones y otros sucesos que siendo similares se hayan producido en circunstancias parecidas. Entonces también dice que la consolidación de una participada comenzará desde la fecha en que la inversión obtenga el control de la participada, como lo habíamos mencionado en el esquema anterior, pero también hace el énfasis que eh, puede cesar este control cuando el inversor pierda, ¿verdad? Valga la redundancia, el control sobre la participada. Y vamos a hablar también acerca de las participaciones no controladas. Entonces también nos marcan los criterios que debe de ir a un estado de situación financiero consolidado, que se debe de ubicar pues dentro del patrimonio y pues se debe también de separar del patrimonio de la controladora. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué nos dice la norma? Pues la norma nos dice que una controladora presentará las participaciones no control, una controladora presentará las participaciones no controladoras en el estado de situación financiero, ¿verdad? Consolidado ya. Dentro del patrimonio, o sea, se ubica dentro del patrimonio de forma separada del patrimonio de los propietarios de la controladora, o sea, que se separa, ¿verdad? Se separa. Entonces, y como nosotros le habíamos mencionado, estamos hablando mucho acerca de una entidad subsidiaria. Y una entidad subsidiaria es sobre todo una entidad, ¿verdad? De negocio o empresa, corporación, que pertenece ya sea en su totalidad o parcialmente controlada por una compañía matriz, como les habíamos mencionado. Entonces se relaciona eso de la compañía matriz con la entidad controladora, ¿verdad? Y que de ella, pues, que la entidad subsidiaria pues depende, ya sea totalmente o parcialmente, de la entidad matriz o la controladora. Vale, también tenemos acerca de hemos hablado del control, ¿verdad? Los casos donde se da el control, las características de él, pero también existe una pérdida, como lo mencionábamos en un esquema, que también el inversor pierde, ¿verdad? O cesa el control que tiene sobre la entidad participada. Entonces, aquí marca ciertos criterios, ¿verdad? Para cuando se da la pérdida del control. Entonces menciona, cuando una controladora pierde el control de una subsidiaria, o sea, de una participada, esta, ¿qué debe de hacer? O sea, tiene que dar de baja en cuentas los activos y pasivos de la entidad que ha dejado de ser subsidiaria, que ya no pertenece a la controladora, que ya no depende de ella, del estado de situación financiera consolidado. También otro criterio es que debe de reconocerá cualquier inversión conservada en la antigua subsidiaria y posteriormente contabilizará dicha información
y los importes adeudados por la antigua subsidiaria o a esta de acuerdo con la NIF correspondiente, ¿verdad? Esto más que todo se relaciona con las inversiones que se tuvieron, ¿verdad? Acerca de la antigua subsidiaria que ya pues ya no formaría parte de la controladora. Entonces ahí nos da el criterio, ¿verdad? Cómo actuar. Y también menciona que reconocerá la ganancia o pérdida asociada con la pérdida del control atribuible a la anterior participación controladora. O sea, se tiene que reconocer como una pérdida, como una ganancia o pérdida, ¿verdad? Del control que ya no tiene acerca de la subsidiaria. Más que todo, eso nos quiere decir. También tenemos que una controladora determinará si es una entidad de inversión. Ahí menciona de que pues se obtienen fondos de uno o más inversores, y también pues en otra característica para analizar esto es que nos menciona que los inversores se comprometen con sus inversores, o sea, con las personas que le depositan, ¿verdad? Quizás efectivo o algún parte de patrimonio, a que su propósito de negocio sea únicamente la inversión de fondos. O sea, prácticamente se dedica a lo que es a la inversión de los fondos, la inversión de los fondos que a esta le dispone. Y también, pues, estos fondos, esta inversión en fondos que, pues, los inversores se le otorgan, se mide y evalúa. Esta sí tiene que medir y evaluar las inversiones. También nos menciona otra parte muy importante, que para evaluar si se cumple las características típicas de una entidad de inversión, no solo es a través de esto, sino que también menciona que si se tiene más de una inversión, un criterio es que si se tiene más de una inversión, también otro de ellos si se tiene más de un inversor. Y también si tienen inversores que no son parte relacionados con la entidad. Y por último, también nos menciona la norma acerca de estas características típicas, ¿verdad? Que clasifican a las entidades de inversión que debe de tener participaciones en la propiedad, ya sea en forma de patrimonio o participaciones similares, ¿verdad? Como efectivo, bienes y todo ello. Que forma parte siempre de lo que es una entidad de inversión que se dedica, pues, se dedica básicamente a la inversión de estos fondos, ¿verdad? A la, a la, a la obtención, ¿verdad? De rentabilidad de dichos fondos que pues le atribuyen los inversores. Entonces, esto es lo que consiste, ¿verdad? Que una controladora determinará si es una entidad de inversión con estos criterios o requisitos que pues hemos hablado. Entonces, ya concluyendo acerca de lo que nos dice pues esta norma internacional de información financiera número 10 de, eh, de la consolidación de los estados financieros, prácticamente podemos decir que la NIF 10 reemplaza a la NIF 27 en lo referente a los estados financieros consolidados, recordando que el tratamiento contable de las inversiones en las filiales, entidades controladas conjuntamente y asociadas en los estados financieros individuales se continúa regulándose mediante lo que dicta la NIC 27. También podemos decir que la NIC 10 introduce pues una nueva definición de control. Miramos que pues habla acerca mucho del control, de cuando una entidad controladora se puede considerar, ¿verdad? Una entidad de inversión que acabamos de definir, lo cual es base, ¿verdad? Para la inclusión en el perímetro de la consolidación. Es algo fundamental el control, pero no introduce cambios en los procesos de consolidación. Es decir, que no modifica cómo se consolida, sino que varía qué entidades se deben de consolidar, ya que modifica la definición de control mediante lo que hablamos de las excepciones, ¿verdad? Cuando no debe de presentar estados financieros la entidad controladora. Entonces, todos esos casos. Y también podemos decir, ¿verdad? Mediante el análisis de la normativa, que la NIF fue creada, ¿verdad?
para abarcar todos los requerimientos referentes a la información a revelar sobre la consolidación de los estados financieros en cuanto a su presentación y a la utilización, ¿verdad?, de las políticas contables uniformes que habíamos mencionado, en la participación de las subsidiarias, los acuerdos conjuntos y entidades estructuradas no consolidadas. Entonces, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Bendiciones.